Muchas gracias, señora Presidente. El saludo al señor Ministro de Economía y a su equipo. El agradecimiento a los señores senadores, a los funcionarios del Parlamento, que cuanto más se complica el país, más se le complica la vida a ellos, más se cargan de trabajo. A los asesores que nos ayudaron en este tiempo y a todos aquellos que nos contestaron todo lo que preguntamos para esta jornada en la cual nadie está pensando, señora Presidenta, en la guerra a un ministro. Venimos acá con ánimo de aportar, por supuesto, de diferentes posiciones, pero siempre en la discusión entre gente bien intencionada lo que surge es la verdad, y eso es lo que debe aflorar. Tenía que ser en este lugar, ni en el lugar de los intereses sindicales, ni el de los intereses empresariales, ni en la academia. Esta discusión es acá, donde están los representantes que la gente eligió, los que considera que defienden su derecho y que conocen profundamente su realidad. Quisimos nosotros que fuera en régimen de comisión general. No se pudo. Bueno, será en este ámbito de la interpelación, que tiene ese matiz del enfrentamiento. Pero igual no vamos a caer en la tentación, no nos queremos ir con 4 videitos y 2 selfies. Nos queremos ir con un debate que haya arrojado conceptos que le sirvan al país. Yo no represento ni a la corporación sindical, ni a la empresarial, ni ningún tipo de corporación. Represento lo que conozco, lo que sé. El trabajador que pierde su empleo y tiene dificultades de conseguirlo. El almacenero que ve cómo se le van vaciando las estanterías cada día y que cada día le entra menos gente al almacén. Al chacriero que se le gastan los fierros y se le gasta hasta el alma y lo único que ve es que se le agranda la cuenta que tiene que pagar en el banco. Al camionero, cada día más kilómetros y más caro el gasoil y más burocracia y menos trabajo. Y la trabajera, porque con la guía de cargas esa no se puede definir como trabajo. Trabajo es lo que aporta algo. Esto es trabajera. Es esfuerzo para no conseguir nada. Esas cosas vamos a hablar. Nivel de actividad del Uruguay se viene desacelerando. En el 24 veníamos al 3,3. En el presupuesto del 25 previeron 2,6. Creció 1,8. Casi un punto por debajo. Y eso que estábamos en el mismo mes en que se produjo la predicción. Claro, a veces es más fácil para los técnicos, porque el técnico está acostumbrado a proyectar desde la estadística, desde lo que ya fue. Es como arquitecto de obras terminadas. El decisor público de verdad que tiene otro desafío bastante mayor. Tiene que conjugar la estadística con la realidad. La verdad que solo conoce el que la está sufriendo, el que la está padeciendo. La verdad que siempre es más fácil para la academia. Tenemos una gráfica. Crecimiento siempre menor a lo esperado. Para el 26 habían previsto 2,2, corrigieron.
El ministro lo dijo en ADM. La encuesta de expectativas del Banco Central dio 1,30 ahora. A Washington Ribeiro le había dado eso hace rato. Simbe había dicho 1,2. El lunes pasado conocimos el dato del primer trimestre del 26. Crecimiento de apenas 0,9% en relación a igual trimestre del año pasado, impulsado solamente por el consumo de los hogares. Inversión cayendo, la demanda externa neta continúa negativa. Consumo de los hogares compuesto principalmente por autos, compras directas en el exterior, llámesele Temu, y turismo a Brasil. El gobierno va a decir que está contento porque se retomó el ritmo de crecimiento. La verdad que el gobierno sabe, y la realidad lo muestra, de que estas tasas no son buenas. Con estas tasas vamos a crecer menos que el año pasado, Con el 0,8 del IMAE, del índice medio de actividad económica, el viceministro había propuesto o había estimado 0,8 primer trimestre, por 4, seguimos creciendo a este ritmo, 3,2. Bueno, no tuvo mucho eco en el ministerio, se ve, porque mantiene por ahora la proyección que tenía. En realidad, también hay otra cosa que hay que decir claramente. El 0,9 de este periodo fue ayudado por el calendario también, porque tiene ahí adentro Carnaval y Semana Santa, los dos adentro del primer trimestre. Y el pluviómetro ayudó un poquito también. Pero el índice medio de actividad económica muestra un crecimiento débil, con actividad estancada. Ahí tenemos la gráfica anterior, por favor. Quiero la gráfica anterior, por favor. Esa gráfica. En tendencia ciclo, es decir, limpia de todo lo excepcional. Ahí se muestra una clara caída desde 2024. Alguna mejora levísima hacia marzo, pero nada significativo tampoco, que es otra confirmación elocuente de que no vamos bien. Capaz que mostramos ese gráfico, el del PIB desestacionalizado. Ahí vemos una cosa que es un detalle no menor. En algún momento caímos en riesgo de recesión. Después se corrigió un indicador allí que se puso, era un indicador mensual, por supuesto, pero se empeoró el del mes anterior y entonces como se empeoró el del mes anterior, lo que era nueva caída me dio crecimiento. Pero nos salvamos por una décima. Miren, lo llegó a señalar el Consejo Fiscal Asesor. Dijo que la actividad creció 1,8 con un arrastre estadístico del año anterior de 1,3 puntos porcentuales y que habría crecido en los 2 primeros trimestres y decrecido en los 2 últimos. Eso después se revisó. Pero nos salvamos de tener que reconocer la recesión, que es una cosa fea. Nos salvamos en el anca de un piojo. Esa es la realidad. Ahí tenemos la gráfica que nos muestra la magra reacción
de los últimos meses. ¿Cómo se ha visto absolutamente enlentecido el crecimiento? A ver, miren, la línea roja, a ver si la logran apreciar, va con el eje de la derecha. Apenas reacciona. Es el índice medio de actividad económica, apenas se mueve. La variación en tendencia ciclo, que son las barritas azules, que son la variación respecto al mes anterior. Ahí con el eje de la izquierda. También, quietismo absoluto. Ahí está, ampliamos ahí para mostrarlo. Un tuit que publicó el señor viceministro en algún momento, que publicó ese cuadro, mostrando un alto impacto, pero en realidad vemos que ese crecimiento que se ve en el recuadro ese que está ampliado abajo, a la derecha abajo, bueno, ahí se ve que ese cuadro no es significativo, que es escasísimo ese crecimiento. El mundo también es verdad que ayuda poquísimo, porque el petróleo está caro por la guerra en Irán, los fertilizantes se encarecieron desde la invasión de Rusia a Ucrania, la suba de aranceles por las represalias que decidió Estados Unidos, por lo que entendió eran prácticas comerciales que le perjudicaban. Se volvió caro abastecerse y transportarse se volvió caro y se volvió peligroso. Entonces los seguros son más caros también. Con conflicto limitado en duración y alcance va a haber crecimiento mundial de 3.1% en el 26 y 3.2% en el 27. Este es el outlook de abril del Fondo Monetario Internacional. Este es el mundo. Hay inflación que pega afuera, la inflación y la desaceleración le pegan más a las economías emergentes y en desarrollo. Riesgo, mayor fragmentación política, lo vinculado a la inteligencia artificial, reanudación de las tensiones comerciales, el endeudamiento público y los déficits fiscales. No está fácil afuera, es verdad, pero igual nosotros ya habíamos arrancado mal. Veníamos caros y no veníamos haciendo las cosas bien. Ahora el mundo nos complicó más, pero las empresas habían empezado a cerrar desde mucho antes. Yasaki, autopartes, 1.000 trabajadores, La Gotita, 40 despidos. La cerveza Ambev, Paysandú, 90 trabajadores. El hub, en los hubs de servicios globales y tecnología. UKG en software, en Zona América, Sabre, 300 trabajadores en UKG, cierre definitivo. Sabre, reestructuración global entre 150 y 200 personas. BAF, la alemana en soluciones en química, logística y tecnología. Reducción del 30-40% de sus 1.000 trabajadores. Y bueno, el sector agroindustrial, lácteos y cárnicos, con Aprole, la planta de Rivera, Calcar de Carmelo, Alpa de Nueva Helvecia, Pili de Paysandú, el seguro de paro de Marfrig, del frigorífico de Tarariras. Pero además queda la mitad de los tambos. La mitad de los tambos. Ha sido como un efecto dominó en todo el país. El otro día cerró la cooperativa de producción más antigua del país, en Melo, la Coleme. Entonces, y uno mira después por el otro lado y dice, bueno, a ver, pero algo se está abriendo. Y míralo, tengo los anuncios de gobierno. Las inversiones. Parque fotovoltaico en Cerro Largo. Es de la UTE. Acá no hay inversión privada. Empresas, Tigo, que compró Telefónica. JHSF Fasano, que compró en el Joy. Sí, uno le compró al otro y no hay nada nuevo. Es más, Tigo bajó la plantilla. Baja la plantilla. Yo qué sé. El polo logístico de Florida. No va a haber nada nuevo tampoco. Para pensar que está lejísimo, pero además no hay nada nuevo con eso.
La planta de madera de Rivera ya estaba recontra anunciada desde los gobiernos pasados. El ministro sabe más del tema de Raza en Florida, conoce, pero de verdad, ¿qué es lo nuevo ahí? Lo único que podría hacer es eso, el Shopping Fresh Plaza en Colonia. Las solicitudes de exportaciones de bienes cayeron 3% en mayo del 26 respecto a mayo del 25, formación de Uruguay 21. En abril había bajado 12% respecto al abril anterior. En la suma hasta mayo, incluidas las zonas francas, se creció 3% respecto al año anterior. La carne bajó 14%. No había ganado gordo, no había, eso es verdad. La celulosa 7%, los concentrados de bebidas 12%, los vehículos 9%, el arroz 35%, aumentó la soja 45% y los lácteos 29%. Pero no vamos bien en el sentido de aumentar la competitividad en los sectores intensivos en mano de obra. Nuestros salarios son caros y cada vez más caros en dólares, aunque compren poquitito. Aunque no tengan poder adquisitivo, son carísimos en dólares. Entonces, aguanta alguna industria que es esa que viene capeando el temporal porque el sector primario a productividad pura se viene imponiendo. Esa es la verdad. Ahí tenemos el cuadro con la explicación por el lado de la demanda. Ahí tenemos una caída en la inversión absolutamente preocupante. En el 25 estuvo bajísima la inversión pública. Lo que se hizo fue lo que venía del gobierno anterior, que Falero hizo obra por todos lados, que al obrero de la construcción no le faltó trabajo. Pero también hubo una decisión política de no invertir. La potabilizadora del proyecto Arasatí, el saneamiento en el interior, la gran inversión que el Uruguay no puede soslayar, el canal del puerto, muelle de atraque. ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar a que cambie el gobierno en la Argentina y después nos prohíban de vuelta hacer el canal? Si no hay canal, no hay puerto, se encarece todo. La inversión privada no existe, se derrumbó. Claro, ¿cómo va a haber inversión privada si no hay expectativa de rentabilidad? No puede haber. Miren, en el crecimiento de 1,8 del año 25, la formación bruta de capital fijo incidió 0, fue 0,3 la variación. Primer trimestre del 26, ahora el primer trimestre cayó 3,1. Esto es una incidencia negativa en el crecimiento, pega 0,5 para abajo. En el presupuesto se planteaba que de los 12,8 puntos porcentuales de crecimiento que íbamos a tener, 7,5 eran explicados por el consumo privado. Y vino más o menos por ahí en este año la cosa en el 25. El crecimiento fue 1,8, más bajo. La demanda interna explicó 2,3 puntos porcentuales, pero la demanda externa fue negativa, variación negativa en medio punto porcentual. Por eso tenemos el 1,8. En el tema del desempleo, estamos con un deterioro silencioso en el mercado de trabajo. Silencioso, pero
no lo podemos soslayar, tenemos que verlo, tenemos que analizarlo. Los integrantes de la bancada ruralista, Da Silva y Bordaberry, esto es la lima sorda de las marchas, es esto. Esto es. El 7,5 no es una tasa mala de desempleo. Está bien. Y vista por sí sola, estaría bien. Lo único que, claro, es un indicador rezagado, que cuando llega es de construcción rezagada, mejor dicho. Llega cuando ya se produjeron los hechos. Pero una empresa, antes de llegar a la reducción de personal, antes de que se produzca el desempleo, se redujeron las horas primero, la no renovación de contrato se produjo, la caída en la informalidad, después viene el desempleo. Las horas trabajadas se vienen cayendo. Estamos en 37,3 horas trabajadas por semana. En el año 22, eso era 37,8. 0,5 horas semanales en 1.760.000 ocupados. Eso es una cifra importante y se viene cayendo. El subempleo, 9,3. Estamos en los niveles de 2019. La informalidad, creciendo. Llegó a ser 22,1, ahora sería 22. Se desaceleró la creación neta de empleo y se desaceleró bruscamente. Teníamos año a año la creación de 38.000 puestos de trabajo. El año pasado se crearon 27.000. Y si uno mira el primer trimestre se crearon 5.000 y 5.800 si ponemos el cuatrimestre. Si proyectáramos el número, nos da abajo de 20.000. Es menos de lo que se creó el año pasado. Lo del subempleo, al 9,3. En el momento de mayor destrucción de empleo, que fue ahí el periodo 15 al 19, era 9,6. Pero ahí era 9,6 con una tasa de desempleo del 8,9. Hoy estamos en el mismo nivel con una tasa de 7,5. Yo me preocupo bastante por eso y creo que el gobierno debería preocuparse. Hay un indicador que da la relación entre la productividad del trabajo y el salario real como determinantes del empleo, que tiene una lógica bien fácil, ¿no? Si la productividad del trabajo crece por encima del salario real, se crea empleo. Y si el salario real crece por encima de la productividad del trabajo, en el mediano y largo plazo se destruye empleo. Esto es absolutamente lógico y así funciona y es irreversible. Bueno, la situación en la que estamos ahora, que es igualita a la del ciclo donde se produjo la destrucción del trabajo, en ese ciclo del 15 al 19, es la misma. Y estamos en esa situación con un costo laboral unitario de 103, con una base en 2016, base 100. O sea, estamos en la situación en la cual el salario real está creciendo por encima de la productividad del trabajo. Bueno,
con esto y con el 9,3 de informalidad, hay que preocuparse por el trabajo de los uruguayos. Hay que preocuparse. ¿En qué sectores está declinando el empleo? En la industria y en la construcción. En la industria y en la construcción declina el empleo. ¿Dónde se mantiene? El empleo público. Eso es lo único que se mantiene. El gobierno está creando dos categorías de trabajadores. Los que tienen trabajo y lo tienen negociado y tienen un salario nominal fijo y por lo tanto con la caída de la inflación se les agranda el salario y el gobierno desesperado por meterles un poquito de suba de precios a ver si consiguen que baje ese salario. Y después la otra categoría, que es la categoría del que pierde el empleo y no consigue trabajo. Esa es la realidad que estamos viendo. Hemos escuchado decir que son buenos datos que confirman el dinamismo del mercado de trabajo. Miren los buenos datos allá, la partecita verde de la gráfica. Yo qué sé, con ese dinamismo y ese crecimiento, creo que nos viene bien hasta el resultado del partido con Cabo Verde de ayer, ¿no? Justificamos cualquier cosa. El Cuesta Duarte, miren lo que dice el Cuesta Duarte, que la informalidad por su parte aumentó, lo que plantea interrogantes sobre la calidad de los nuevos empleos generados. Eso lo dice el Cuesta Duarte. Marzo del 2020, había 1.533.000 ocupados. En marzo del 2025, o sea, marzo del 2020 cuando asumió el gobierno de nosotros, cuando asumió este gobierno, marzo del 2025 había 1.747.000 ocupados. Esa diferencia da 214.000 ocupados. Si tomamos por promedio anual, que es lo que se ve, 207. Pero bueno, pero limpiemos de todas las circunstancias, porque ahí vino la pandemia, esto, el otro. Hay un número que nadie discute. 111.000 empleos, creación neta de empleo. 111.000 nuevos empleos en el periodo anterior. Esa cifra es indiscutible. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de 5.800 a abril, que va a dar menos de lo que estamos creando y estar contentos? Creo que el tema del empleo tiene las lucecitas encendidas, hay que atenderlo. La cuestión fiscal, déficit fiscal de 2025, 4,1 del PIB para el gobierno central y BPS, excluyendo por supuesto los ingresos del fideicomiso de los cuarentones y el adelanto de las pasividades ese de fin de año. Para el cumplimiento de la regla fiscal hay que calcular el resultado fiscal estructural, 3,9. Eso, por supuesto, con el ajuste cíclico y sacando las partidas extraordinarias. Y bueno, les da que cumple. Es un tema que lo vamos a ver. Gasto primario, 28,7 puntos del PIB. Esto con los datos revisados ya, 28,7. Los ingresos se proyectaban en 27,4 puntos porcentuales, sin cuarentones. Fue 27, o sea, el déficit primario 1,7. Se estimaba 1,5 de déficit primario y 2,5 de intereses, y eso nos daba el 4%, que era la meta del presupuesto para el resultado fiscal estructural. La variación
del gasto primario real. La variación, 5,7%. Eso es bastante por encima de lo que se recomendaba como el tope fijado por la regla fiscal, por la regla de gasto, que era el del crecimiento potencial de la economía. 5,7 contra 2,5. Endeudamiento neto, 30.079 millones de dólares. Eso está por debajo del tope legal autorizado, que era 3.450 millones de dólares, que lo autorizamos en la ley de rendición de cuentas del año 25. Pero la regla de gasto se incumplió. Lo establece claramente el Consejo Fiscal Autónomo, porque para el año 25 estaba vigente, permanecía vigente. La deuda bajó en relación al PIB. Finalizó el año en 56,1%. Bajó 1,5 puntos en puntos porcentuales respecto al 24. Ahora, esto se debió a una cosa muy clara, ¿no? Esto se llama la baja de la cotización del dólar. Si no, la deuda hubiera subido a 60,4% del PIB. La inflación cerró el año 25 en 3,65, promedio 4,6, todo dentro del rango meta es el 3 al 6, por tercer año consecutivo. Agradezcamos a Diego Labat. Apenas una décima debajo de la proyección de 4,7. El problema es que a febrero se nos cayó a 3,1 en la interanual y después bajó por abajo del 3. Y ahora, bueno, debido a la situación mundial, al encarecimiento mundial, tenemos una inflación de oferta que ha subido un poquitito. El tipo de cambio cerró 2025 con un dólar a 39 pesos, 11,4% menos que en el cierre del año 24. Tengo acá el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Advierte de riesgos. Es importante que los revisemos, los resumí. Primero advierte sobre la posibilidad de un crecimiento menor. Ya está ocurriendo. Y por lo tanto, la caída de la recaudación. Porque la elasticidad producto de la recaudación siempre ha sido procíclica. Pero adicionalmente, con inflación baja y tipo de cambio bajo, tenemos baja de las bases imponibles. Y eso, por supuesto, refuerza la caída de la recaudación. Pero paralelamente, baja inflación incrementa el valor real de los gastos indexados, los salarios y las pasividades. Entonces se afecta el resultado fiscal estructural. Después advierten sobre la caída de la recaudación del BPS, debida a la baja calidad del empleo. A la baja en la calidad del empleo, no a la baja calidad. Y después se entiende, el Consejo Fiscal Autónomo, que déficit de 4% repetidos por 3 años ya constituyen una posición estructural de las finanzas públicas incompatible con la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. Y después, bueno, después ven el riesgo de que el ajuste de gasto, o los ajustes en general, se prevean para la segunda mitad del gobierno, que no es la historia del Uruguay esto de ajustar en tiempos electorales. No concuerdan con la estrategia de hacer la consolidación fiscal
exclusivamente a través de la mejora de los ingresos, de los impuestos, de la eficiencia tributaria, y no a través de lo único que demuestran, aportan trabajo, dicen, bueno, lo único que da resultado para hacer una consolidación fiscal es la baja del gasto, no hay otra. Eso es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Y después advierten acerca de la dinámica autónoma de la deuda. Y dicen que con tasas de interés elevadas como tenemos y bajo crecimiento, el ratio deuda-PIB es obvio que va a ir creciendo, que va a seguir creciendo. Intereses altos, crecimiento bajo. No hay otra. Entonces, pero todo esto en el marco de un país caro, poco competitivo, con altísima presión fiscal, en orden del 29%, energía cara, combustibles caros, salarios, como dijimos, altos en dólares, bajos en poder de compra. En un país en el que el crecimiento exportador ha venido de la mano de regímenes especiales, nada más, de regímenes zona franca. Entonces, el ministro nos dice, el Uruguay siempre va a ser caro. Va a ser caro si sigue con gasto ilimitado, con servicios públicos ineficientes en los que manda el interesado, donde hay que mantener el servicio público y pagar el servicio público y después contratar a un privado para que haga el trabajo, en los que asesora el que gasta, importadores protegidos que ponen el margen que quieren. Entonces no es un tema de la matriz social, no, es un tema de estas cuestiones. Algunos emprendimientos no se radican porque la energía es cara. Claro, la UTE tiene la regla de que a todo le cobra la misma tarifa. Tienen que pagar por encima del costo medio. Esa es la decisión de la UTE. Bueno, está mal la decisión. Usted le tiene que cobrar por encima del costo marginal. Si le cobra por encima del costo marginal, usted va a estar ayudando a que baje el costo medio. Y acá ninguna empresa quiere ser igual al otro. Lo que quiere es que usted le baje sus costos para que pueda ser competitivo aquí, sustituyendo exportaciones o exportando en el mundo, pero que se pueda radicar aquí, que pueda trabajar. ¿Cómo es que inhibimos que se instale un emprendimiento que nos va a dar? Bueno, miramos las empresas que se fueron, no nombré a una, Tether. 500 millones de dólares de inversión la perdimos, ¿por qué? Porque no le vendimos energía, pues no podíamos bajar del costo medio. Porque no podía ser privilegiado, distinto a los otros. Bueno, los otros se benefician si le vendemos más barato y por encima del costo marginal. Hay energía que tiramos. Pero después, una oficina de género en cada ministerio, ¿por qué no tenemos una buena que haga todo bien? Servicios, áreas repetidas en distintos ministerios que hacen lo mismo y que le tenemos que andar inventando trabajos distintos. El Estado fabricando cemento y bueno, fabricando cemento de manera ineficiente. Por lo tanto, como es el más ineficiente en el mercado del Portland, es el fijador del precio, como en todo mercado oligopólico. ¿Cuánto trabajo de la construcción perdemos porque en Uruguay no se puede construir porque el cemento es carísimo? ¿Cuánto perdemos por, bueno, la estabilidad de los trabajadores de esa planta acá? Obviamente que hay que mantenerla y hay que asumirla, no hay problema. Pero y después, ¿y las sociedades anónimas de las que son dueñas las propias empresas públicas? Esas hay que revisarlas todas. Pero aquí eso del cemento. La ministra de Industria pidiendo que las intendencias le compren el Portland. ¿Y quién termina pagando? Y termina pagando el vecino que no tiene calle y que no tiene cuneta, y que no va a tener calle y cuneta, ¿por qué?
porque la Intendencia tuvo que comprarle Portland más caro y entonces no pudo llegar con los trabajos. Los aranceles de las tarjetas. Una barbaridad, especialmente en los servicios regulados, las estaciones de servicio, los pasajes, la leche. El almacenero cuando le compra la leche con tarjeta ya está perdiendo plata. Porque además en los de precios regulados no tienen cómo trasladar, pero en los otros es una barbaridad. Entonces, a ver, ¿cómo ha respondido entonces a esta situación general el gobierno? Como ya vimos, en el 25 con un gasto escandaloso. 5.7% puntos porcentuales de crecimiento, cuando el tope de gasto establecido por el crecimiento potencial de la economía era 2,5%. Fue 5,7%. Todavía le echaron la culpa al gobierno anterior, que no tuvo nada que ver. Ahora en el 26, gran noticia. El gobierno no va a incumplir la meta de gasto. No hay más meta de gasto. La sacaron. Por el lado de los ingresos, la recaudación creció. Ahora uno dice, ¿fue por un crecimiento de la economía? No. Fue por eficiencia tributaria, que ese es el nombre que le ponen al aprete al que trabaja. Y fue por otra cosa también. Fue por una revisión hacia atrás. El PIB del 24 se vio que era bastante más altito de lo que se había calculado. 54.000 millones de pesos mayor. O sea que la mayor recaudación no fue mérito de este periodo, fue mérito de lo de antes. Esto no lo digo yo, lo dice el Banco Central del Uruguay cuando revisa el año 2024 al alza. La deuda. Ya habíamos visto que el Consejo Fiscal Autónomo advirtió del riesgo de incumplimiento de la meta de endeudamiento. Bueno, el gobierno tuvo una solución genial. Alejaron la meta. Pidieron autorización por 550 millones de dólares más. Y ahora la meta está en el orden de los 4.000 millones de dólares. Pero además por la duda la pusieron en UIS, con lo que queda un tope de deuda aún más inalcanzable. ¿Recuerdan que la parte que había bajado de la deuda era la parte de dólares, no? El Consejo Fiscal Autónomo, advierte sobre el riesgo de superar el ratio ancla de deuda del 65%. Página 33 del informe. Pero este año tenemos, para este año, letra de regulación monetaria, que todas vencen dentro del año, dentro de los 6 meses, déficit primario, los intereses de la deuda y vencimientos de bonos y letras. ¿Cuánto da eso? Entre el 1 de julio del 26 y el 1 de julio del 27, 17.000 millones de dólares, un poco más, que tenemos que salir a conseguir la plata en el mundo, ¿no? Quiero ver a Camila haciendo ese brutal esfuerzo. Pero esto de la deuda no es menor, es un tema que hay que atender. No sé, el 70% más o menos, el 70 y el 80% del déficit fiscal está compuesto por intereses. Ningún año hemos bajado ni un solo peso de deuda. Todos los años agregamos a la deuda los intereses, pero además le sumamos entre un 1 y un 2% más del PIB que corresponden al déficit primario. Yo qué sé, las tarifas públicas subieron todas por encima de la inflación. En el periodo pasado
siempre subieron todas por debajo de la inflación, salvo un par de años de la OCE ahí, pero la Antel llegó a subir cero, a no subir en algún año. El FONASA bajó la devolución, y el ajuste de la base para el impuesto a la renta, en la base de la BPC, por IPC, incorporó 8.000 aportantes más. El ajuste en el precio de los combustibles. Ahí tengo un gráfico. Mírenlo. Con el precio de paridad de importación, habíamos llevado a cero la ganancia ANCAP por encima del precio de paridad de importación. Eran más de 100 millones de dólares por año. En el periodo 2015-2019, 801 millones de dólares a favor de ANCAP. Mírenlo, aquellos que están al recuadro, es el 15 al 19. 801 millones de dólares a favor de ANCAP y contra la producción. En el periodo del 20 al 24, 491 millones por debajo del precio de paridad de importación. Es lo que queda a la derecha del cuadro. Bueno, eso es lo que ayuda al trabajo. La ley de fronteras, bien orientada, mal instrumentada, no sirvió para nada. ¿Cómo se va a legalizar a alguien cuya expectativa de ganancia mayor es 6.000 pesos por mes y solo el literal E para legalizarse le cuesta 7.000, el BPS y DGI? Pero ni una foca agarra viaje, nadie, no hay manera. La empresa constituida, lo mismo. ¿Quién va a dejar un proveedor que lo provee todo el año y sustituirlo por otro que además solo le puede proveer una parte? Entonces, bien orientada fracasa por tacaña. Esa es la verdad. Y esperemos una cosa, ¿no? Ahora que nos vamos a sumergir después de esto, en su momento, y con seriedad nos vamos a sumergir en el trabajo del presupuesto, del proyecto que se presentó para desempapelar, desburocratizar, agilizar el comercio exterior, el fomento de la competencia, la baja del costo de vida. Bueno, esperemos que no venga con trampitas internas también, que no creemos más burocracia para ver si estudiamos burocracia, que no quede toda una reglamentación que no llega nunca más. Esperemos. Pero ese no es tema de hoy. Ministerio de Trabajo. Ha ayudado un poquito, ¿no? Los anuncios con reducción de la jornada laboral, obligación de preaviso al despido, en un marco que habíamos hablado, de costo laboral unitario por encima de 100, o sea, con un crecimiento de la productividad del trabajo por debajo del crecimiento del salario real. Bueno, es una gran invitación al desempleo. Pero también ayudó poco en las acciones, porque la verdad que le pagó seguro de paro a la pesca, mientras la pesca estaba de paro. Lo de la planta de Conaproler de Rivera, ni que hablar. La inserción internacional. Sigue cayendo la rentabilidad de la industria exportadora, ahí lo tenemos. Ese es un gráfico del excedente bruto de la industria exportadora, con base 100 en el año 2016. Lo prepara el Banco Central.
Es el excedente que le queda a la industria exportadora. Desde diciembre del 24 pasó de 102 a 90 el indicador. En el último año perdió 11.4 puntos porcentuales. Yo creo que hay que cuidar la competitividad de la industria exportadora. Y hay que hacerlo debido en materia política. Milei arregló con Trump, ganó 80.000 toneladas de carne. Paraguay arregló con Trump. Lula es de izquierda, pero bobo no, ¿eh? Bueno, ahora dijo que de izquierda tampoco fue nunca, pero le pusieron aranceles imposibles. Yo no sé si negoció él o la Federación de Industria de San Pablo los ojeros. La cuestión es que él habló por teléfono con Trump, le pareció que Trump era muy educado y después fue allá. Nosotros ni la entrevista conseguimos. Mientras los demás del Mercosur hacen puentes, carreteras, buscan la salida a los puertos, hacen autopistas, Paraguay afianza el triple 10 ese, el IVA tope 10, el IRPF tope 10, el IRAE tope 10, tira energía barata. La Getulio Vargas lo pone primero en clima de negocios en América Latina. Argentina, costo de vida 8% más bajo que el nuestro. Alimentos, transporte, educación, vivienda, salud, todo más barato que en el Uruguay. Índice de desarrollo humano de la Argentina, lugar 47 en el PNUD. Nosotros estamos en el 58. Brasil, la brecha de precios en frontera, hay que verla, 78%. La frontera de Artigas Guaraí, ahí en el estudio de la Universidad Católica del Uruguay. Mientras, claro, nosotros íbamos a conversar con los chinos, íbamos a declarar contra la democracia en Taiwán, íbamos a las reuniones políticas y nos quedábamos a charlar con Petro, y después con el marido de Begoña. Claro, y después nos terminamos subidos arriba de un portaaviones, ¿no? Y después a tratar de arreglar como se pueda con Estados Unidos. Lo que hemos conseguido es que nos metan en una lista de países que compran bienes con origen de trabajo forzoso. Y después todavía vamos a Europa a decir que estamos más cerca de Europa. Donde había una política de Estado, lo que hay es una política de comité de base. Y lo dijo el canciller, no lo digo yo. Hay un reportaje ahí del diario El País. Hace toda una enumeración de los votos de Uruguay en favor de la causa palestina y dice y reitera que el votante de Frente Amplista tiene que estar conforme porque se está haciendo lo que votó. Ni se le ocurre pensar ni en el país, ni en la suerte de los trabajadores, de los productores de este país, nada. El tema es si está contento o no el comité de base. Por lo menos, que alguien le aclare al canciller que el Palacio Santos, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, está en Montevideo. Está en Montevideo, que no está en Roma. Que no vaya a ser que esté confundiendo la función de él con algún sueño de presidir algún organismo Senador, internacional. Sí, muchas gracias. Pero hay que recordar que Enrique Iglesias, que es amigo del padre del ministro, dejó un organismo internacional para venir a servir al Uruguay. Lo de la Unión Europea, se trabajó bien. Lo mismo lo de la EFTA. La negociación fue buena. La negociadora es buena, Valeria Zuccasi. Es buena. Pero cuidado, ¿no? Para que esto sea bueno, no nos podemos dormir. No nos podemos dormir. Miren esa gráfica. Porque hay un tema que me parece fundamental. El dólar bajo también daña. Salario. Entre diciembre del 19 y abril del 26. Salario aumentó 60%. Los precios, 50%. Una diferencia de 10 puntos porcentuales. O sea que el poder de compra en ese periodo, poder de compra del salario, aumentó 6.6 puntos porcentuales.
de diciembre del 19 hasta abril del 26. ¿Cuánto creció el dólar? Apenas 6,4%. Nuestros sectores transables lo sufren bastante. El trabajo de la gente en los sectores que exportan y en los que sustituyen importaciones. Con este tipo de cambio así de deprimido, el costo de los salarios en dólares subió 50%. El poder de compra creció apenas 6,6%. Pero el 50% en la comparación internacional nos deja fuera de mercado en todos los sectores intensivos en mano de obra. Entonces, este tipo de cambio es un atentado contra el trabajo nacional, un atentado al trabajo, es el desempleo para nuestros trabajadores. Miren, el gobierno dice que no actúa en contra de la suba, en contra del tipo de cambio, en contra, sí, digo bien. Bueno, dice que no actúa en contra de la suba del tipo de cambio y en favor del atraso cambiario. Bueno, no es así. Actúa y fuerte. Una política monetaria que induce al carry trade, desdolarización de la deuda, los propios depósitos en los ahorristas, ahora. Pero la desdolarización cuesta al trabajo en los sectores exportadores y a los que sustituyen importaciones, cuesta en términos de deuda. ¿Cuánto sería la deuda si fuera toda en dólares? ¿Saben cuánto sería? Sería 8.000 millones de dólares menos, 7.980. Tengo el cálculo acá. Toda esa parte de la deuda que no comprende los préstamos de los organismos internacionales, la deuda del Banco Central y los bonos de capitalización, todo el resto de la deuda de los bonos del sector público no monetario, que la realidad de hoy es 47.599 millones de dólares. Si fuera toda en dólares sería 39.618 millones de dólares, pero en el rumbo que van, el costo de esta deuda se puede transformar en 60.099 millones de dólares, si fuera toda en UI. Entonces, es cierto que hay un riesgo de tipo de cambio, pero bueno, ¿saben cuánto tendría que valer el dólar hoy para igualar esta diferencia entre si la deuda fuera toda en dólares y lo que es con la combinación actual? Tendría que valer 48 pesos. Entonces, hay que razonar con las calificadoras y hay que parar con la desdolarización y no hacer el disparate que está haciendo el Banco Central, sembrando pánico entre los ahorristas, pánico. El presidente del Banco Central no tiene que andar opinando de la libertad de la gente de guardar. ¿Cómo le va a pedir a un argentino, un español o un brasilero que deposite en pesos? Mire que si deposita en dólares tiene riesgo de perder. Que le explique que tiene riesgo de perder si sigue él al mando, porque en ese caso tiene riesgo de perder todo. Lo del dólar es paradójico, pero paradójico. Tolosa le dice al ahorrista, su depósito en dólares puede perder valor, pero después el gobierno se endeuda en pesos y trata de no endeudarse en dólares. Trata de desdolarizar la deuda. Termino en unos minutos. Entonces, si el dólar tiene riesgo de bajar, ¿por qué no se endeuda en dólares entonces? ¿Quién no quiere que pierda valor la deuda? Hay que razonar estas cosas. Hay que razonar, por lo menos, hay que ser coherente. El último tema, que no voy a poder hablar, es el tema de las AFAPs, por supuesto. Señora, se está poniendo en riesgo
la única platita segura que tiene el trabajador del Uruguay. La que no se pudo ir cuando los bancos se llevaron todo en la crisis del 2002. La única. La que quedó ahí. La que cuando se fueron los depósitos, las cajas de ahorro, cuando todo se fue, hubo una plata, senador, que no pudieron tocar. Ya pasó su tiempo, senador. Muy bien, señora. Pero está bien. Continuamos. Es esto. Más o menos es esto, y después hablaremos de este tema. Ahí está. De las AFAPs. Gracias, senador. Muchas gracias a usted.